Hola, queridos estudiantes, espero que estén muy bien. Esta semana vamos a comenzar con la primera estrategia de traducción, que es la transposición. Antes de comenzar, vamos a hablar brevemente sobre los problemas de traducción, ¿sí? Algo muy importante, sobre todo en la traducción literaria. Sí, tenemos que saber, en primer lugar, que los problemas de traducción siempre, obviamente, van a resultar por diferencias que encontramos entre las dos lenguas, ¿sí? En este caso, entre el inglés y el español. Pero además de diferencias lingüísticas, puede haber factores ajenos a la lengua que van a ser factores extralingüísticos, generalmente diferencias a nivel cultural, ¿sí? Sobre todo vacíos culturales que encontramos que están en el inglés y tenemos que resolver en el texto en español, ¿sí? Generalmente a través de estrategias de traducción. Bien, para resolver problemas de traducción podemos seguir el siguiente proceso, ¿sí? Que consta de 3 fases. En primer lugar, tenemos que identificar un problema de traducción. Luego, evaluar distintas posibilidades para poder elegir la mejor, la más apropiada para nuestro texto. Y finalmente, la resolución, ¿sí? En la segunda etapa, cuando evaluamos las posibles soluciones, es cuando vamos a pensar en estrategias de traducción que podemos emplear. Tenemos distintos problemas de traducción y los podemos clasificar en problemas de comprensión, que son los que presentan cierta dificultad, ¿sí? A la hora de comprender, de entender ciertos elementos del texto fuente, obviamente los problemas lingüísticos, que son los más frecuentes, que tienen que ver con el léxico, la terminología, las frases idiomáticas, la cohesión, la puntuación. Y por último, los extralingüísticos que se relacionan sobre todo con las diferencias entre la cultura origen y la cultura meta, así también como puede haber algunas dificultades a nivel temático que tengamos que solucionar con abundante documentación. Bueno, lo bueno de esto es que para resolver la gran cantidad de problemas de traducción que encontramos a menudo, tenemos también una gran cantidad de estrategias de traducción y además de estrategias de traducción tenemos otros muchos recursos lingüísticos. Bien, ¿qué son las estrategias de traducción? Bien, las podemos definir como procesos mentales que empleamos para la resolución de problemas de traducción. Hay una gran cantidad de estrategias de traducción. Acá en pantalla pueden ver solo algunas, las más comunes quizás, el préstamo, el calco, la transposición que vamos a trabajar hoy, la modulación que trabajaremos luego, la equivalencia, adaptación, explicitación, compensación, entre varias otras, ¿sí? Muchas otras que obviamente van cambiando dependiendo de los autores, pero estas que ven aquí son algunas de eh, las que usa, digamos, Peter Newmark, que es uno de los traductólogos que seguimos en la cátedra. Bueno, vamos a diferenciar, tiene que quedar muy claro también esto, que por un lado tenemos la traducción literal, que consiste básicamente en calcar las estructuras del texto fuente, y en este caso no tenemos, obviamente, ninguna estrategia de traducción en juego. Es simplemente un calco del texto fuente que generalmente va a dar como resultado una traducción poco natural, ¿sí? Con un estilo quizás bastante pobre. En cambio, tenemos la traducción oblicua, que es nuestro objetivo, que se aleja, en cierta manera se aleja del texto fuente, pero mantiene o debería mantener obviamente la fidelidad y el estilo de dicho texto, más bien del autor de dicho texto.
Bueno, ahora sí comenzamos con la transposición. Esta estrategia de traducción consiste en el cambio de categorías gramaticales de una parte de la oración, pero obviamente sin alterar el sentido del texto. Es decir, que aplicamos la transposición o esta estrategia se aplica a nivel sintáctico, nivel gramatical. Hay distintos tipos de transposición, puede ser obligatoria porque realmente así lo exige la gramática de la lengua meta, puede ser facultativa cuando lo hacemos por una cuestión de estilo, de naturalidad, o puede ser también una transposición cruzada, que ya vamos a ver más adelante. Bueno, veamos algunos posibles cambios en las categorías gramaticales, algunas opciones que tenemos a la hora de aplicar la transposición. Es muy común aplicarla de adverbio a verbo, ¿sí? Por ejemplo, I merely asked his name. Me contenté con preguntarle el nombre. Merely, adverbio de modo, se transpone a un verbo conjugado. He was never bothered again. Nadie volvió a molestarlo. Again, adverbio, cambia por un verbo conjugado en pretérito. Adverbio sustantivo. That won't be often enough. Eso no sería demasiada frecuencia. Neatly designed. Diseñado con simple elegancia. ¿Sí? Veamos aquí entonces cómo transponemos adverbios a adjetivos. Perdón, a sustantivos. Ahora sí, adverbios a adjetivos. He unconcernedly went through the luggage routine. Pasó despreocupado por la rutina de chequeo del equipaje. Adverbio de modo a adjetivo. He always had learned quickly. Siempre había sido veloz para aprender. Adverbio a adjetivo. Verbo a sustantivo. Organization has been made by men. La organización es obra del hombre. This necessitated less recourse to the use of credit. Disminuyó en consecuencia la necesidad de recurrir al crédito. Necessitated, verbo conjugado en past simple, se transpone en un sustantivo, necesidad. Adjetivo a verbo. But victory was short-lived. Pero el triunfo duró poco. Muy interesante esta transposición. It seems to be incompatible with the company's policies. No parece armonizar con las políticas de la compañía. Adjetivo transpuesto a verbo en realidad no conjugado, sino en este caso infinitivo. Artículo definido por artículo indefinido. He has a pale complexion. She has a pale complexion. Tiene el semblante pálido. Y esto es muy común porque en inglés se tiende a usar el artículo indefinido y en español el artículo por otro lado, digamos, en contraposición, el artículo definido. Y tiene que ver con una cuestión meramente lingüística y por una cuestión de naturalidad también, ¿sí? Porque es la frecuencia, de una mayor frecuencia de uso el artículo definido en español. Determinante posesivo por artículo definido también, que ya lo hemos trabajado a esto en el inglés. Hay una gran tendencia a usar determinantes posesivos, sobre todo con partes del cuerpo. Your hair is too long.
tienes el cabello demasiado largo. ¿Sí? Y acá también aprovechamos un poco para hablar de la personificación que se hace en el inglés. Your hair is too long. El sujeto de la oración es el cabello. En cambio, en español no tenemos esa tendencia a personificar partes del cuerpo, lugares, cosas, animales, sino que el sujeto tiende a ser una persona. Entonces tú tienes el cabello demasiado largo. Y ahí tenemos también otro cambio importante que tenemos que considerar. Ahora nos vamos a concentrar en la transposición cruzada. He swam across the river. Cruzó el río a nado. Swam, verbo conjugado, se transforma en el adverbio, en realidad, bueno, una locución, a nado. Across, preposición de movimiento, perdón, adverbio de movimiento, se transforma en un verbo conjugado, entonces se invierten, se cruzan las categorías gramaticales, por eso es una transposición cruzada, y esto también tiene que ver con las características de la lengua, ¿sí? He elbowed his way through the crowd. Elbowed, verbo, se convierte en un adverbio, un circunstancial en realidad, y through en el verbo conjugado. ¿Sí? Se invierten, se cruzan las categorías. Se abrió paso entre la gente a codazos. Veamos ahora algunos ejemplos de textos que hemos trabajado, ¿sí? De Gemma y de Robert Story. Aquí ya vemos dos adverbios de modo, immediately and quickly, que es muy común en español, como ya hemos visto también. Se evita el adverbio terminado en mente por una cuestión de estilo y podemos reemplazarlo por locuciones y en realidad vamos a prestar atención al núcleo de la locución, que es un sustantivo, ¿sí? Entonces, immediately, de inmediato. Quickly, con rapidez. She spun her head around to see Milo with his hands and tail in the air. Giró la cabeza y vio a Milo con las manos y la cola en alto. Determinante posesivo, que en inglés se emplea con las partes del cuerpo y no así en español. Usamos el artículo determinado. Milo leapt onto the steering wheel as Gemma walked back to the stern of the boat and looked out across the water. Milo saltó sobre el timón mientras Gemma volvía caminando, en realidad volvía a la popa del barco y miraba hacia el agua. Bueno, prestemos mucha atención acá. Acá en realidad lo que se debería transponer solamente es el adverbio de movimiento, back, que se transpone por el verbo volvía. Walked, deberíamos omitirlo. ¿Por qué? Porque se entiende que volvió caminando, ¿sí? Que es la forma usual de moverse, caminando. Entonces Milo saltó sobre el timón mientras Gemma volvía a la popa del barco y miraba el agua. Es obvio que volvía caminando. En cambio, si hubiese otro verbo como el verbo corrió, volvió corriendo, o volvió saltando, o volvió arrastrándose, bueno, en ese caso sí sería importante que mantuviéramos la forma en que volvió, pero en este caso caminando deberíamos omitirlo, ¿sí? Porque es la forma esperable. Así que mucho cuidado con esos errores porque es una cuestión de sentido, ya y casi de redundancia.
The waterfall became nothing more than sparkling lights cascading down into the stream. La cascada se transformó en un montón de luces brillantes que caían en cascada al arroyo. Bueno, esto que está entre corchetes es porque no está en realidad en el cuento original, se omite, pero cascading está en lo que sería past continuous, ¿sí? Entonces es un verbo conjugado, lo aclaro por las dudas. Entonces, cascading lo vamos a transponer como el adverbio de modo, en cascada, una locución, y down es el verbo en español, es el que indica el movimiento. Y entonces ahí tenemos muy claro también cómo se transponen las categorías, cómo se cruzan. Tomorrow, when they come back, you and I are going to be ready. Mañana, al momento de su regreso, tú y yo vamos a estar listos. Come back, sintagma verbal, en español, un sustantivo. The sky crane detaches, it flies away up and out of sight. La grúa aérea nos suelta, se aleja volando hacia arriba y se pierde de vista. Acá también, away en español es el verbo y flies la forma en que se hace la acción gerundio de modo, que indica modo, ¿sí? Y por último, it makes me a little scared, which makes it hard to sleep, which I guess is why I'm writing to you again. Me asusta un poco, por lo que me cuesta dormir, y supongo que vuelvo a escribirte por este motivo. Scared, adjetivo, en español se puede transponer como un verbo. Y tenemos una transposición cruzada en la segunda parte, writing to you again, vuelvo a escribirte, ¿sí? Por este motivo. ¿Sí? En español en realidad es una perífrasis, ¿sí? Está lo que en el TO en español se transpone como una perífrasis en realidad, ¿sí? Bueno, les recomiendo que vuelvan a ver nuevamente la presentación para analizar detalladamente cada ejemplo y hagan la práctica propuesta, ¿sí? En el aula virtual para poder empezar a incorporar esta estrategia que es muy importante porque nos permite realmente pensar otras posibilidades a la hora de traducir y poder lograr un texto que sea fiel al original y que a su vez también mantenga la naturalidad, ¿sí? La naturalidad, la fluidez, y que nuestro lector cuando lee literatura no se dé cuenta o ni siquiera piense que ese texto está traducido, ¿sí? Ese es nuestro objetivo. Bueno, tenemos un trabajo práctico para realizar y vamos a estar en contacto a través del foro, ¿sí? Que estén muy, pero muy bien.